Pasa a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto saludarlos en esta siguiente sesión. Hemos estado trabajando el tema yo le llamo la pastoral para la vida familiar, el ministerio pastoral. Y la última sesión estuvimos hablando y tocando un tema un poco amplio y un poco complejo como el de la pastoral ante la violencia. Y entonces yo me atreví a tocarlo porque es uno de los temas claves, me parece, que tiene que ver a nivel macro, y yo hago la reflexión desde el aspecto psicosocial, ¿verdad? Que afecta a todos los países, el asunto de la violencia y cómo la violencia se va normalizando y va impactando muchos de los hogares. Y también hablé acerca de lo que llamo la violencia intrafamiliar, hacia adentro de las familias, que puede ser algo cultural también, pero también puede ser algo abrazado, adoptado inconscientemente, porque la sociedad es así. El mundo siempre de alguna manera nos va contagiando, y una reflexión que yo hice en la última sesión es no tener cuidado de no normalizar los ciclos de violencia y las actitudes de violencia a nivel social, digo, afuera, en la calle, en trabajo, en la escuela, tampoco en los hogares, pero menos en la iglesia. Pero se dan las cosas. Entonces yo hice una reflexión y terminé dando algunas pautas pastorales para hacer un trabajo preventivo. A mí me gusta mucho pensar en la parte preventiva, en programas preventivos para tocar estos tipos de temas y detectar a tiempo si hay algunos signos, algunos indicios de trato, de actitudes, de sentimientos ahí que no se saben resolver y que desencadenan y desembonan en actitudes violentas, porque el asunto de la violencia, yo lo decía, va de menos a más. Y si no se atiende, desencadena en tragedias. Y bueno, hablamos bastante en la última sesión de ello. Y al final, trabajé este procedimiento preventivo y correctivo, le llamaba yo, y se trata de hacer un abordaje, un acercamiento pastoral, para, con mucho cuidado, atender tanto a la víctima como a los victimarios, porque cuando uno se da cuenta de estos ciclos de violencia, pues hay que atender las dos partes. El aspecto pastoral nos lleva a eso, a atender las dos partes, no irnos de un solo lado y no victimizar, o dicen aquí, no revictimizar a las personas, sino buscar un acercamiento que pueda buscar la atención y la sanidad y la restauración. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos, hermanos. Hoy ya ven ustedes el título que yo me permito compartir con ustedes. Este archivo, de manera especial, yo le tengo mucho cariño porque para mí es una transición en la iglesia de hablar de un ministerio de acompañamiento, que es una de las áreas que a mí me apasionan por mi trabajo pastoral que sigo haciendo. Eh, y ahora, en los últimos años, yo he estado ocupando mi tiempo en hacer un estudio más profundo acerca de algunas herramientas. Yo les decía en la última sesión, llenar nuestra caja de más herramientas para hacer un trabajo pastoral y un ministerio de acompañamiento y consejería en estos tiempos de crisis. Como digo, la idea es analizar lo que pasa afuera, pero también hacia adentro, ¿de acuerdo? De la familia. Y lo que pasa en las familias, de alguna manera u otra, incide en la iglesia, que es a donde vamos a desembocar o a apuntalar el trabajo final. O sea, ¿qué podemos hacer desde la iglesia con nuestras familias y con las familias que conociéramos? O sea, me parece que ahí tenemos un gran campo de desarrollo y de atención. Si le ponemos atención a las familias, estamos equipados y orientados a hacer trabajo con familias, de esas que se acercan con mucha necesidad y de repente no sabemos qué hacer. Y bueno, yo propongo este procedimiento, le tengo mucho cariño a esta parte porque para mí en esta etapa de vida ha sido una transición. Ustedes lo saben, yo trabajé más de 30 años como pastor en la Iglesia de Dios Séptimo Día aquí en México en diferentes puestos. Pero ahora que ya no tengo un puesto, una función oficial, pues yo soy un ministro en retiro, sigo predicando en la iglesia
El sábado me invitaron, por ejemplo, los jóvenes a dar un tema acerca de liderazgo con el grupo de jóvenes al final del culto. La próxima semana tengo con la iglesia en la predicación y así. A la siguiente semana tengo una invitación en una iglesia donde va la novia de uno de mis hijos y me invitaron y yo conozco al pastor y ha ido un par de veces, he asistido y bueno, ahí me ocupo, pero en el fondo yo sigo estudiando, sigo siendo estudiante de psicología y voy haciendo diferentes diplomados para tener más herramientas para hacer este ministerio de una manera más profesional y más pastoral, claro, también. Entonces, a mí me gusta mucho hacer este eslabón entre la, la pastoral y algunas de las herramientas de la psicoterapia, de la psicología, de la neuropsicología, ahora que estoy involucrado en esos estudios y diplomados. Y bueno, se trata de agarrar algunas herramientas para hacer un mejor trabajo. Entonces, el tema de hoy es cómo hacer un ministerio de acompañamiento y consejería en tiempos de crisis. ¿De acuerdo? Avanzamos un poco y vamos a ver la introducción ahí. En la introducción pongo ahí que uno de mis objetivos o justificación del tema es favorecer el crecimiento integral de la espiritualidad cristiana. Acuérdense que yo soy un crítico de no solo crecer espiritualmente, sino de manera integral, porque es la manera en que crecemos más completos, más íntegros. Dicen hoy los especialistas, más holísticamente, más completamente. Y entonces favorecer este crecimiento espiritual integral de la espiritualidad cristiana y la personalidad, ¿de acuerdo? De manera que el campo teórico encuentre una articulación a lo vivencial. Eso yo lo repito bastante. Ustedes me van a escuchar decirlo en diferentes momentos, en diferentes temas, porque en la iglesia yo me he dado cuenta que como lo dije anteriormente, tenemos mucha información y se trabaja mucho la parte informativa, pero yo estoy ahora tratando de ir del campo teórico a la articulación con lo vivencial, o sea, de la teoría a la práctica, ¿de acuerdo? Y entonces yo le llamo a eso la parte formativa, porque eso nos va formando como discípulos de Cristo y nuestra personalidad se va fortaleciendo a medida que vamos trabajando las dos partes, la informativa y la formativa. Y sigo ahí con la introducción, logrando así un autoconocimiento, o sea, un conocimiento de nosotros mismos que permita un acompañamiento pastoral a los demás, a las demás personas, pertinente a los tiempos que vivimos. ¿De acuerdo? Son tiempos difíciles, siempre lo han sido, pero hoy más que nunca tenemos que, como líderes cristianos, tenemos que trabajar con nosotros mismos para estar preparados y trabajar con las demás personas en estos tiempos últimos. Y luego pongo el pasaje ahí de Eclesiastés 7:10, cuando el predicador, el sabio, dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto te preguntarás con sabiduría. O sea, en la sabiduría bíblica, vamos a decirlo, el predicador dice, no es bueno decir que antes los tiempos eran mejores. Voy a parafrasear el pasaje, porque siempre ha existido maldad. Que nos han tocado mejores épocas, puede ser, pero nunca te preguntes por qué antes los tiempos eran mejores, porque nunca eso te vas a preguntar con sabiduría, ¿sí? O sea, siempre ha existido maldad. A lo mejor estábamos más pequeños o estábamos en otro ambiente, no lo sé, pero la maldad siempre ha existido. Y la sesión pasada, cuando hablamos de los orígenes de la violencia, pues nos remitimos hasta Génesis 3, ¿no? Cuando el pecado, la desobediencia empieza a afectar la naturaleza humana y la maldad se va expresando en diferentes formas, diferentes situaciones, de tal manera que le pegan directamente a la familia y al proyecto de familia que Dios había creado en perfección, ¿de acuerdo? Pero esto solamente es la introducción. Entonces, como estamos hablando de nosotros, de la iglesia, de las herramientas que podemos tener como líderes cristianos, pongo yo en la parte superior que el discipulado cristiano es la base, es el gran mandato, hermanos, el gran mandato de Mateo 28, cuando el maestro, Señor Jesús, resucita, dice la parte final de Mateo que se les aparece en diferentes momentos y da un último mandato.
Y dice, cuando dice, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, o yo voy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso yo le llamo discipulado cristiano. O sea, la gran encomienda no solo es evangelizar, sí, porque luego nosotros como iglesia nos quedamos ahí. Yo estoy siendo muy autocrítico en los últimos años, porque lamentablemente me di cuenta de hace muchos años. De hecho, recuerdo que lo trabajamos bastante bien con el ministro Ramón Ruiz, que muchos de ustedes conocen, que trabajó a nivel internacional algunos años, muchos años, y los visitó bastante, y otros hermanos más. Pero yo recuerdo que en alguna de las pláticas que teníamos, cuando concordamos en el liderazgo nacional, hubo un momento en que yo mismo fui discípulo de ellos. Ellos eran ya de la mano Ausencio Arroyo, de la mano Ramón Ruiz. Yo era un joven, pero Dios me permitió ir creciendo, porque siempre estaba dispuesto como a servir decimos acá, aventarme yo a servir y a hacer lo que pudiese hacer, y Dios me dio la oportunidad de ir creciendo muy rápido. Llegó un momento en que yo compartí el ministerio con ellos, después de iniciar con ellos, ser su estudiante, ser su discípulo, puede ser. Pues yo lo tomé muy en serio, yo me dediqué tiempo completo, como decimos acá, en cuerpo y alma, y le decía yo cada día, Señor, donde tú quieras yo voy, lo que tú quieras yo hago. Y cuando me encontré con este pasaje de Mateo 28, me di cuenta que nos quedamos en el principio. Sí, la iglesia se evangeliza, se atiende, a todos nuestros esfuerzos están en que la gente se bautice, pero después no la acompañamos en el proceso de discipulado o de crecimiento cristiano. Y ahí tenemos una gran deuda, y concordábamos nosotros como líderes diciendo hace algunos años que cerráramos la puerta de atrás, porque por la puerta del frente en la iglesia entra mucha gente cada año, por la gracia de Dios y el trabajo de mucha gente evangelista, y yo entiendo que es la gracia de Dios, porque la gran promesa es esa, que el Señor añade cada día a su iglesia a los que han de ser salvos, según Hechos 2. Pero la encomienda nuestra es hacer discípulos de Cristo, es compartir, bautizándolos y enseñándoles. Y eso yo le llamo discipulado cristiano. Ahí está nuestro trabajo fuerte. No tenemos que confiarnos con que la gente ya se bautizó, porque bautizarla y dejarla ahí en la iglesia es dejarla a la deriva, me parece. Entonces, del discipulado cristiano, yo marco una línea, y entonces lo que veo es que la iglesia debe aprender a organizarse en base a los dones del Espíritu Santo y formar ministerios, que es uno de los temas que yo trabajo en el tema del ministerio pastoral. Lo han de recordar algunos. Entonces yo estoy empecinado, hermanos, en hacer un proyecto en que la iglesia, más que de manera tradicional, trabaje en base a ministerios. Y para trabajar en base a ministerios hay que identificar los dones del Espíritu Santo que tiene cada creyente. Eso lo podemos hacer los líderes. Los pastores nos damos cuenta quién tiene el don de qué cosa: el de evangelización, el de la oración, el de la visitación, nos damos cuenta, el del servicio, el pastor sí se da cuenta. Y hoy en día hay herramientas, hermanos, como cuestionarios o test, le llamamos, para identificar los dones. Ok, ya identificamos los dones, ya tenemos la gente, poquita o mucha, de acuerdo a la iglesia que nos congreguemos, pero lo que sigue es formar ministerios, para que la iglesia se organice en base a ministerios. Sigo trabajando todavía yo le llamo el proyecto de una ID renovada. Y la ID renovada, o sea, la iglesia de Dios renovada, debe aprender a trabajar en base a ministerios, involucrando a toda la iglesia para que todos estemos activos, de acuerdo al don que tenga, e invitar a la gente nueva a los diferentes ministerios. Me parece que por ahí nosotros podemos crecer mucho. Aprovecho, digo, para dar una orientación sobre cómo trabajar una iglesia, ya sea una misión o una iglesia, porque de repente no sabemos por dónde darle. Y no hay cosa más trágica que no haya dirección, no sabemos para dónde darle. Entonces yo soy a veces un poco duro y autocrítico con los pastores, especialmente, hermano. Denle rumbo, oriente a la gente, motívela, oriéntela, encáucela, envíela, y organícela en base a ministerios, creo yo. ¿Cuáles ministerios? El de la oración, es un ministerio básico. El último trabajo pastoral que me tocó hacer aquí en esta colonia, en esta ciudad, pues yo empecé con eso. Algunos lo veían extraño, ahora lo miran ya normal. Yo decía, el primer ministerio que la iglesia debe tener es el de la oración y la intercesión. Cada y cuando nos vamos a reunir y vamos a repartir las oraciones para estar intercediendo entre semana.
oración e intercesión, porque eso le da sustento y le da un cimiento a la iglesia. Sí, no estamos a la deriva, estamos en la oración y la intercesión por nuestros hermanos y por la gente que ha de creer por la palabra. Entonces es un primer ministerio y en ese ministerio los hermanos mayores entran perfectamente ahí. Ahí me tocó visitar hermanos adultos mayores o ancianos que ya no pueden ir a la iglesia y decirle, no se preocupe, hermano. Mire, le traigo esta lista de peticiones. Usted tiene el ministerio de la oración y la intercesión. Aquí está la lista, ore por nosotros entre semana. Y cada vez que yo iba a visitarlo, le llevaba la lista. ¿Cómo vamos, hermano? Bien, hermano. Y los hermanos se sentían útiles, ¿sí? Porque ya no podían moverse igual que los jóvenes, pero tienen un ministerio de la oración. Se sentían parte de la iglesia. Aprovecho para dar unas orientaciones. ¿Qué otro ministerio? El de la evangelización no puede quedar, no puede faltar. O sea, siempre debe haber evangelización. Es otro ministerio. El otro ministerio es el de la predicación. Yo le llamo el ministerio de la palabra. Y he trabajado, hermanos, con una serie de materiales para cada uno de esos ministerios. O sea, cómo forjarlos, entonces desarrollo material para cada uno. Cómo llamarlos y cómo orientarlos y cómo equiparlos a cada uno de esos ministerios. Ahí, y entonces lo voy trabajando en papel. Anhelo mucho en algún momento compartirlo, en algún momento. Solo lo he compartido en mi iglesia local donde yo fui pastor, pero ya tiene más de un año, voy para 2 años que dejé de ser pastor y yo lo sigo perfeccionando el tema. Ahorita hay algunas iglesias que me están pidiendo que lo comparta y con todo cariño yo lo voy a compartir. Cómo organizar la iglesia en base a ministerios, ¿no? Entonces, el ministerio de la oración, la intercesión, el ministerio de la evangelización, el ministerio de la palabra o de la predicación y la educación cristiana, pongo yo, etcétera, porque surgen muchos otros ministerios. El ministerio de la misericordia, que es el de visitar a la gente necesitada, a los hospitales, surgen muchos. Por ahí yo recomiendo incluso un libro que se llama Desatando la Iglesia, donde dan unas pautas de cómo observar y cómo orientar a la iglesia para que surjan nuevos ministerios de acuerdo a la necesidad que esté que en ese lugar. La necesidad hace que surjan nuevos ministerios, como fue en Hechos capítulo 2. Por ahí va este asunto. Pero termino la parte en esta línea donde lo que me interesa hoy trabajar con ustedes es el ministerio del acompañamiento y la asesoría, así le llamo. Para mí es un ministerio no nuevo, pero sí es un ministerio que podemos retomar y profesionalizar. Y los hermanos que tienen los estudios de ser médicos, psicólogos, maestros, pueden abonar perfectamente y pueden incluirse perfectamente aquí. Y también los hermanos y las hermanas que les guste, que sientan el llamado para acompañar y asesorar a los creyentes. Eso hace mucha falta. ¿Por qué? Porque a veces el pastor no se da tiempo para todo. Yo me di cuenta, ahora que en esta iglesia ya va para 2 años, que se tiene un pastor muy joven. Y yo le di clases cuando estuve en el seminario. Entonces, ahora que me presenté con él, regresé yo de la administración y le dije, no te preocupes, hermano. No, hermano, ¿y cómo le vamos a hacer? No se preocupe, usted haga su trabajo y cuente conmigo. Cuando usted necesite mi ayuda, usted me dice y yo con todo gusto lo apoyo. Pero solo le voy a pedir una cosa, no me limite o no me frenen mi trabajo pastoral que yo hago con título o sin título. ¿Qué quiere decir? Que yo sigo visitando. Cuando alguien me habla, hermano, venga a orar por mí, yo voy. No se preocupe, yo siempre lo voy a mandar con usted como pastor. Nunca lo voy a menospreciar ni rebasar. Siempre voy a complementar el trabajo y nunca voy a hablar mal de usted. No se preocupe conmigo. No, está bien, hermano. Él me conoce porque yo le di clases cuando estuve en el seminario de entrenamiento ministerial allá en la ciudad de Cuernavaca. Entonces yo tengo este ministerio, o sea, nadie me lo puede quitar. No lo tengo por título o por oficialmente, pero es algo que yo adopté y lo sigo trabajando. Por eso me atrevo a compartir este ministerio de acompañamiento y asesoría, porque yo lo sigo trabajando. En la teoría sigo estudiando y en la práctica sigo visitando. Ya les platiqué, visito un hermano anciano de 95 años, cada mes cuando menos. Visito a un jovencito que tiene cáncer, le digo a su papá, no sé, cuando tenga necesidad de que lo transporte, me dice, yo voy, vive aquí cerca. Y así, o a veces el hermano, mal hermano, oren por él porque está en una crisis en su tratamiento y vamos a orar por el hermano, no sé. Yo sigo haciendo mi trabajo ya a otro ritmo, hermanos, sí, porque ya no tengo la misma energía, pero sigo haciendo el trabajo y perfeccionando este ministerio, porque yo anhelo que la iglesia lo llegue a tener de manera formal a nivel de México y en otros lugares.
Me parece que hay mucho material y muchas herramientas para poder preparar equipos de acompañamiento y asesoría en cada uh, distrito, cada localidad, no sé cómo se organicen. A nivel nacional también puede ser, pero la idea es que cada iglesia local trabaje este asunto, porque los hermanos pueden auxiliar bastante al pastor para hacer este trabajo. Bien orientados, se convierte en una bendición, créanmelo. Entonces, voy a recordar, hermanos, este proceso de acompañamiento que me parece que ya lo he compartido en algún otro momento, no lo sé, pero si no, es un recordatorio de este proceso de acompañamiento y lo sustento en parte bíblica en Juan 10:10, que dice el texto bíblico, el ladrón, hablando del maligno, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Son palabras del Señor Jesús. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia o en plenitud o integral, como dicen las nuevas versiones de la Biblia, ¿no? Las más modernas. Entonces, si el maestro está buscando lo mejor para las personas y para las familias, este es un proceso de acompañamiento, no es una visita aislada, es un proceso de ayuda. Y entonces a mí se me ocurrió este diagrama a través de la capacitación que yo he ido teniendo a través de los años. Creo que este pequeño diagrama lo trabajé hace años cuando estudié logoterapia, porque la logoterapia tiene este procedimiento de primer paso, es como una flecha, espero que se alcance a ver ahí en la presentación, quedó muy tenue la flecha, pero ahí va, comienza de la parte amarilla, donde dice superar el pasado, es todo un trabajo, superar el pasado, ayudar a los creyentes a superar el pasado, es todo un trabajo, la mayoría se ganchan ahí, o nos ganchamos, dijo el otro, ¿no? O sea, a veces nos sucede, y hay que tener cuidado de aprender a superar el pasado y ayudar a otros a superarlo, pero no quedarse ahí, superar el pasado, continúa la flecha, potenciar el presente, o sea, que el presente lo vivamos como con sabiduría, como dice el salmista, pero potenciar es con potencia, con sentido, con ánimo, con pasión, diríamos aquí en Monterrey. Lo que vas a hacer, decimos aquí, hazlo con pasión, o sea, con, con, con fuerza, con ánimo, para que las cosas sucedan bien. No con desánimo, con desgano, porque no hay cosa más triste en las iglesias que estemos desanimados. Alguna vez estudié yo un curso de crecimiento y el especialista, que era el doctor René Padilla, algunos lo han de haber escuchado, que escribió mucho, ya murió el hermano, no sé si hace un par de años, 2 o 3 años. Tuve la bendición de conocerlo y dialogar y tomar café con él varias veces, porque me tocaba atenderlo cuando la iglesia lo invitaba. Y un día le pregunté por un libro que él tiene, que escribió acerca de crecimiento, o sea, cómo crecen las iglesias. Y me dice, fíjese hermano, que hemos descubierto a nivel internacional que la iglesia lo que necesita es 80% de motivación y 20% de capacitación. Pero comúnmente le hacemos al revés. Y le dije, yo tiene razón, nosotros estamos ahí como ID. O sea, nosotros le apostamos mucho a la capacitación y está bien. La escuela sabática, los cuadernos para niños, o sea, está bien como orientación, pero me parece que descuidamos el tema de la motivación. Y los especialistas en el crecimiento dicen, hermanos, debe ser más fuerte la motivación que la capacitación. Y ellos invierten, dice, es 80% motivación, 20% capacitación. ¿Por qué? Porque una persona que no está tan preparada, pero está motivada, va a ir. Y con lo poquito que tiene, lo va a utilizar y Dios lo va a usar para compartir. Entonces, esa es una máxima que tienen los evangelistas o los misioneros internacionales. Dicen ellos, 80% motivación, 20% capacitación. Decían algunos de nuestros pastores antes, es que nosotros como iglesia sabemos y sabemos mucho, pero eso ya nos estorba. Puede ser. Entonces, superar el pasado, por un lado, potenciar el presente, o sea, tener ánimo, ¿de acuerdo? Motivación, se traduciría. Y el tercero, que está en el pico de la flecha, es enamorarse del futuro. Entonces, cuando yo lo planteo este esquema, les digo, es que nuestro futuro está asegurado en Cristo. Hay que aprender a enamorarse del futuro. El Señor tiene control de las cosas y Él sabe lo que vendrá y cómo vendrá.
Entonces hay que aprender a enamorarse del futuro. Las promesas bíblicas son para nosotros, que estamos como dice en Mateo 28, el Señor va con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos en esa dinámica y tenemos que tener la confianza y el ánimo para enamorarnos del futuro. ¿De acuerdo? Es un proceso de acompañamiento que tenemos que trabajar con las personas. Y yo propongo que empecemos en ese orden. Ayudar a las personas a superar el pasado, potenciar el presente y enamorarse del futuro, en ese orden. Puede ser diferente, pero yo propongo que sea así para que la persona vaya creciendo de menos a más. ¿De acuerdo? Hablando del proceso de ayuda y de acompañamiento a las personas. Y luego también, si no me equivoco, estas herramientas del acompañamiento en el modelo de Jesucristo, no recuerdo si ya se las compartí, pero bueno, si no, aquí están. Estas son algunas herramientas para nuestra caja de herramientas, unas herramientas para el acompañamiento con el modelo de Jesús. Y ahorita vamos a ver una parte bíblica, porque el maestro lo hizo. Y fue, como dice el gran escritor, aquel que escribió El Maestro de Maestros. Hay un escritor muy famoso, yo nada más tengo un libro solamente, pero uh, tiene un libro que le llaman El Maestro de Maestros, y él habla de Jesús como el gran terapeuta. Él dice que Jesús fue un especialista en entender la naturaleza humana y en hacer procesos de acompañamiento con las personas. Y claro, el texto bíblico nos lo confirma, ¿sí? Y bueno, por ahí se lo recomiendo, El Maestro de Maestros. Se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo, por aquí lo debo tener entre mis libros, pero él hace esta reflexión muy fuerte, presentando a Jesús como dice él, hace un estudio de la palabra terapeuta, y terapeuta viene de aquel que acompaña para sanar a las personas. Y dice él, Jesús fue el mejor terapeuta que ha existido. Y estas herramientas son básicas en los círculos. Saber observar, porque el maestro era un observador, ¿sí? No andaba a la deriva, sabía observar qué está pasando aquí a mi alrededor. Saber escuchar. Ahorita vamos a ver el pasaje bíblico. A las personas las escuchaba. ¿Qué es lo que tú quieres? Sabe escuchar, a ver, te escucho. Saber preguntar. El maestro preguntaba lo que tenía que preguntar y saber ayudar. El maestro sabía lo que la gente necesitaba. No lo que decía que necesitaba, sino lo que realmente necesitaban. ¿De acuerdo? Entonces, estas son algunas de las herramientas. Estas son disciplinas, hermanos, son habilidades que se pueden desarrollar, ¿eh? De hecho, este asunto de saber observar y saber escuchar tiene que ver con la empatía. Yo tengo todo un libro que habla de la empatía. Empatía básica, empatía especial, empatía. Hay un tipo de. La empatía yo la traduzco como mirar con misericordia a las personas, ponerse en su lugar. Pero saber observar es una disciplina, una habilidad que se desarrolla, porque no todos sabemos observar. Y por ahí yo tengo en mis archivos, hermanos, he estado buscando ahora que hay plataformas digitales, he buscado en varias plataformas una serie americana que se llamaba Lie to Me. Lie to Me la traducían al español como Miénteme. Y era de esa serie, a mí me gustan esas series, esa serie, una serie policíaca, y él era un criminólogo, un especialista en lenguaje no verbal. Entonces ponían a la persona que apresaban o que era el sospechoso, lo metían en un cuarto, y el cuarto era como de cristal, y él estaba afuera observando cómo lo entrevistaban. Y él con observarlo, él se daba cuenta si estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad. Y él era un especialista, el doctor Lightman, ¿no? Es el agente investigador ahí. Y tengo por ahí en mis archivos, tengo grabados algunos capítulos. Y la he buscado en las plataformas y no la he encontrado. Pero a mí me encantaba ver cómo él desenmascaraba hasta presidentes de la República en Estados Unidos, senadores, políticos, criminales, solo con estar observando cuál era su comportamiento. Entonces es una habilidad que se desarrolla, es una especialidad en criminología. Y a lo mejor quizás me gusta mucho porque yo tengo un hermano criminólogo que trabaja en eso, ¿no? Puede ser. Luego apenas lo acabo de mirar hace un par de días visitando a mi madre. Y él se dedica a eso, él es un criminólogo, es un comandante de homicidios aquí en la ciudad.
y él se dedica a eso. Entonces yo cuando platico con él, platicamos muy bien, ¿no? Y él me pregunta cosas y yo le digo, no, pues a mí me gusta observar para poder ayudar. Y entonces esa es mi premisa, saber observar para poder ayudar. A veces la gente no sabe cómo pedir ayuda. Entonces tienes que ser observador, saber escuchar lo que la gente dice. Si la gente te está hablando, hay que poner atención y dejar todo a un lado y concentrarte y tenerla y mirarle a los ojos y sentarte con atención. Que no hay cosa más triste que alguien te esté escuchando y sí, lo que sigue es tú, no te está mirando, no te está escuchando. Entonces, hermanos, cuidado, las herramientas básicas para el acompañamiento es saber observar, saber escuchar a la persona, ¿sí? Decía un maestro, escúchenme con sus ojos, o sea, no me pierdan la vista, porque estos fueron cursos que yo tuve en logoterapia, y saber preguntar. Decía un amigo, hay que tener un curso de cómo hacer preguntas inteligentes, porque luego preguntamos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? La gente está en crisis y le preguntamos, ¿y cómo fue el fútbol? ¿Y cómo está el clima? ¿Y cómo está esto? Pero cuando tú vas a atender a alguien, hay que preguntar las cosas. ¿Y cómo le hace sentir esto? ¿Qué le gustaría hacer? Hay preguntas para cada caso. Yo ahora estoy descubriendo que hay manuales para la entrevista psicológica, hay manuales enteros para cómo ir sacando información. Saber preguntar es básico, es importante. Cuando estás atendiendo a alguien, cuando tienes un amigo, claro, hay que preguntar de las cosas básicas, pero estamos hablando de un proceso de acompañamiento. Mientras más serio y más formal, mejor, porque profundizas más. Entonces, va en cadenita, saber observar, saber escuchar, saber preguntar para saber ayudar. Son herramientas básicas del acompañamiento pastoral que el mismo Señor Jesucristo practicó. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a un pasaje bíblico. Y este subtítulo yo le llamo la pastoral y la metodología sanadora de Jesús, del Señor Jesús, ante la enfermedad y el sufrimiento. Y hay una imagen ahí muy ilustrativa, ¿no? Ya que de este pasaje bíblico. Lucas capítulo 18, versículo 35. Déjenme, les leo el pasaje. Son pocos versículos. Lo voy a leer para después hacer la reflexión y darnos cuenta cómo el maestro ocupaba estas herramientas básicas. Era el maestro de maestros. Nos estaba como enseñando un procedimiento, pero a veces no nos damos cuenta y leemos como muy de corridito. Mire, Lucas 18:35 dice la palabra de Dios. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Verso 38. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban adelante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Hermanos, hay muchos pasajes bíblicos que hablan de cómo el Señor Jesús sanó a diferentes personas. Aquí estamos hablando de un hombre ciego, hay un hombre lisiado, hay un hombre leproso, hay diferentes personas. A mí me gusta este pasaje porque el maestro usa esta metodología sanadora, usa diferentes formas. Incluso hay un pasaje bíblico donde el maestro toma lodo y le unta en los ojos y le dice, ¿qué ves? Lávate. Pero este me gusta porque el maestro pone en práctica las diferentes disciplinas básicas que tenemos, según la filmina anterior que yo les comparto, tenemos que aprender a desarrollar estas habilidades y no estar a la deriva, insisto. Nosotros como líderes, hermanos, si queremos acompañar a alguien, hay que saber observar. El maestro eh, escuchó y observó.
y luego lo confrontó, lo traen, le pregunta. Y la pregunta es una pregunta profunda. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? Y el hombre le dice, pues su necesidad inmediata era mirar, pero el maestro no le dice recibe la vista, le dice en el versículo 41, 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. O sea, no solo lo hizo que mirara, sino le dio una sanidad completa, espiritual, física, emocional, social, porque ahora es parte de esta multitud que lo hacían a un lado porque estaba pidiendo limosna y se integra a la sociedad. Por eso dice la parte final que luego, del versículo 43, que luego que vio, cuando él pudo ver, le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello glorificaba a Dios también. La metodología sanadora de Jesús ante la enfermedad y el sufrimiento. Hermanos, el Señor Jesús nos enseña mucho en este y otros pasajes bíblicos, ¿de acuerdo? De que cuando la gente pide ayuda, hay que preguntarle, ¿qué quieres que haga? ¿Qué te gustaría que sucediera? Y nosotros, pues, orar por él. ¿Y qué tal si el Señor tiene un plan para sanarlo? No lo sé. A mí me gusta mirar con mucha fe las circunstancias a las que me enfrento. Y me sucede muy a menudo que de repente me encuentro con situaciones muy críticas, como este muchachito Cornelio se llama. Es un joven aquí cerca, unas cuadras, unos hermanos que vinieron del sur del país aquí a Monterrey, buscando una vida mejor. Cuando llegan aquí yo los conozco porque tienen un hijo en el hospital y entonces el hermano me habló por teléfono y lo busqué en el hospital y nos encontramos afuera del hospital. Él estaba internado recibiendo algunas quimioterapias y él me platicó todo el cuadro y entonces me dice, pero los médicos dicen que no saben. Sí, porque los médicos tienen su alcance, ¿eh? No crean que también yo he aprendido que los médicos tienen un alcance, alcanzan a ver lo humanamente posible y su profesión, pero no son dioses. No me gusta cuando un médico dice, se va a morir, ya no hay nada que hacer. Y yo más de 3 veces les he dicho a los hermanos en diferentes circunstancias, hermano, tranquilo, eso dice él, vamos a ver qué dice Dios, vamos a orar. Y les digo una cosa, hermanos, me ha tocado ver la gloria de Dios, como tengo por ahí varios testimonios de cómo la gente con fe en Dios sana, en situaciones críticas donde le dicen, ya no hay más que hacer. Y la gente entra en pánico, entra en crisis. Claro, cuando te dicen eso, oye, ¿a quién le agrada que le digan, no hay más que hacer? Pero siempre a mí me gusta como pastor decir, tranquilo, hermano, hermana, vamos a orar, vamos a ver qué dice Dios. Y si es voluntad de Dios, pero ¿qué tal si el Señor tiene otro plan? Aunque el médico diga eso, bueno, ya lo intentó la ciencia. Y entonces yo he visto cosas maravillosas. O sea, por eso es que yo me ubico como un pastor y sigo trabajando estas cosas importantes, porque me interesa mucho transmitir a ustedes esta, esta esperanza, este enamorarse del futuro y potenciar el presente y aprender a trabajar con las personas para que aprendan a darle vuelta a su pasado. Son etapas, son procedimientos de ayuda que el maestro hizo y que nos enseñó mucho en este pasaje y en otros más. Entonces Jesús siempre tuvo una metodología sanadora y siempre tenía un sentido, una enseñanza para darles a sus discípulos. Basta leer los evangelios y cada una. De hecho, hay un curso que doy en el que le digo, les encargo, identifiquen 5 diferentes momentos donde Jesús sana a 5 diferentes personas de diferente manera y lo vamos a analizar uno por uno. Y es maravilloso ver cómo el maestro siempre usa una metodología, o sea, sabe lo que está haciendo para una enseñanza, para que la gente crea. En algún momento dice, Padre, para que la gente crea que tú existes. Le dice, hace su oración cuando le dice al Padre para sanar y restaurar a las personas. Ahora, vamos a esta segunda parte, hermanos. Esta primera parte es una parte informativa, porque no dudo que ustedes ya lo conozcan, pero voy a la parte formativa. Les voy a compartir, me voy a permitir compartirles un procedimiento básico para el acompañamiento y el aconsejamiento, ¿de acuerdo? Para este ministerio. Recuerden que el título es
acompañamiento y aconsejamiento en tiempos de crisis. Y este procedimiento, hace algunos años yo lo elaboré recopilando las enseñanzas de la logoterapia, el trabajo pastoral, las experiencias pastorales. Entonces, a mí me gusta estar pensando cómo ayudo a mis hermanos para que tengan una mejor caja de herramientas para que intentemos hacer algo mejor en favor de las personas. Y el ministerio de acompañamiento, hermanos, insisto, yo le tengo mucha fe en que pueda haber en las diferentes iglesias, porque hay personas siempre dispuestas y equipadas. Entonces, este procedimiento básico dice la introducción así: existen diferentes formas de aconsejamiento, escuelas de pensamiento y enfoques, ¿de acuerdo? Yo cuando menos ahorita ya llevo cuando menos 2 o 3, ¿sí? Yo anhelo tener una preparación como le llaman los especialistas ecléctico. Ecléctico es que conoce diferentes disciplinas. Y a estas alturas, bueno, pues ya hace algunos años yo trabajé psicología pastoral primero, que fue el primer diplomado que tuve en la comunidad teológica. Después el de logoterapia, me di cuenta que Víctor Frankl desarrolló la logoterapia como una psicoterapia breve para encontrar el sentido de la vida en las personas. Hay todo un libro, el hombre busca el sentido, pero eran los primeros 2 diplomados que pude trabajar. En los últimos años, acabo de trabajar el último diplomado en neuropsicología educativa y también en terapia cognitivo-conductual, que es otra manera de ver, de ayuda a las personas. Y no terminas, porque estaba apenas revisando un curso de la Gestalt. Gestalt es forma. Todas tienen su aportación. Aquí el asunto es buscar tener herramientas para acompañar y ayudar a las personas. Y empezamos con un procedimiento básico. Yo solo les platico todo esto, no se los voy a compartir en este momento, pero para que vean que hay mucho más que trabajar, que mucho más que leer, mucho más que escuchar y mucho más que estudiar para buscar alternativas de ayuda, ¿sí? Porque hoy en día la gente es muy compleja a veces. Cuando es una gente nueva, una persona nueva, la gente es muy compleja. Tienes que buscar diferentes formas de ayudar. Cuando son hermanos de la iglesia, bueno, ya hay un conocimiento bíblico y los hermanos, aunque hay hermanos también muy complicados, déjenme les digo. Yo me he encontrado con hermanos y hermanas poco complicadas y bueno, hay que buscar también la forma. Entonces, existen diferentes formas de aconsejamiento y de escuelas de pensamiento y enfoques. Pongo ahí, con énfasis en la logoterapia, explicaremos el siguiente proceso o procedimiento, ¿sí? Entonces, esto que yo les voy a compartir a continuación tiene como base el trabajo de logoterapia. Cuando yo estudié logoterapia hace algunos años, me di cuenta que la logoterapia este, enfoca bastante el aspecto espiritual. Aunque Víctor Frankl era un judío que había sobrevivido, médico, psiquiatra que había sobrevivido al exterminio nazi, él desarrolla la logoterapia. Logos es palabra y terapia es ayuda. O sea, entonces, ¿cómo ayudar a las personas a través de la palabra, del diálogo? ¿De acuerdo? Digo, englobando, ¿no? Es más complejo que eso. Pero me gustó mucho y entonces pude hacer la especialidad de logoterapia en la comunidad teológica. Me parece que fueron como 6 semestres. Y ahora estoy recopilando muchas cosas y aprendí mucho. Algunas cosas, bueno, no aplican al 100%, pero yo trato de recibir todo esto que estudio lo recibo, lo trato de digerir, ¿sí? Meditar y adaptar mirar qué se adapta a la iglesia y qué no se adapta, ¿de acuerdo? Porque hay algunas escuelas de pensamiento de la psicología que creo yo que no aplican de manera cristiana, como el conductismo, por ejemplo. A mí me parece que el conductismo no aplica porque el conductismo es una manera de manipular a las personas, ¿sí? O sea, si se puede manipular a una persona, ellos dicen a todo estímulo hay una reacción. Entonces yo te estimulo de esta manera y vas a reaccionar de esta manera. Bueno, yo me he dado cuenta que eso lo usan los especialistas en mercadotecnia y todo esto, los que hacen los comerciales. Tienen un objetivo, pero esa es una área que yo creo que no aplica, porque no se trata de eso. Se trata de ayudar a las personas. Y a mí lo personal me gusta
la logoterapia, sanar a través del diálogo, de la palabra, porque a los pastores se nos da, ¿no? Y entonces ya tiene algunos años que lo estudié y después lo digerí y elaboré este procedimiento que les voy a ir explicando cuadro por cuadro. ¿De acuerdo, hermanos? Ya después, si ustedes tuvieran alguna pregunta, ustedes me la envían, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Pero primer momento, tener un diálogo respetuoso con la persona. Cuando tú vas a acompañar o aconsejar a alguien, tienes que tener un diálogo respetuoso. ¿A qué le llamo yo un diálogo respetuoso? La logoterapia nos enseñan que si quieres ser objetivo, tienes que tener un diálogo socrático, basado en la filosofía de Sócrates. ¿Cuál es la filosofía de Sócrates? A lo mejor ustedes han leído algo. La frase más popular de Sócrates fue, yo solo sé que no sé nada. Y entonces casi todo el mundo sabe eso, ¿no? Pero es más complejo que eso, ¿no? Sócrates fue de esos filósofos maestros de origen que, de hecho, se dice que Sócrates no escribió muchas de sus obras, lo escribieron sus discípulos, lo escribió Platón, escribió mucho de ello porque fue un discípulo de él, ¿sí? Pero Sócrates no escribió mucho, porque él desarrolló un método que le llaman la mayéustica. Y la mayéustica tiene que ver con cuando tú vas a platicar con alguien, vas a descubrir la verdad a través de preguntas inteligentes. Y lo que la gente te diga, tienes que confirmar lo que te está diciendo. Yo le llamo eso un diálogo respetuoso, sin juzgar y sin interpretar lo que te está diciendo, sino tratar de entender lo que te está diciendo y si tienes alguna pregunta, hacerle una pregunta para poder llegar al fondo de lo que está queriendo decir. Más o menos así. Yo lo simplifico, es un diálogo respetuoso, sin juzgar, ni criticar, ni hacer juicios apresurados. Eso es muy importante en un trabajo pastoral, me parece. Yo lo aprendí no solo de la logoterapia, lo aprendí del trabajo del maestro. El Señor Jesús nunca juzgó antes de tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso lo presento yo antes que esto. La metodología sanadora de Jesús fue maravillosa. ¿Qué quieres que haga a los leprosos, no? Este, si quieres, puedes limpiarme, le dijo uno de los leprosos. Y el maestro le dijo, yo quiero que tú seas limpio. Y lo tocó. No lo debía tocar por la ley rabínica, pero lo tocó. Entonces, el maestro siempre tuvo la mujer pecadora. Se siente y dice, ¿dónde están los que te acusaban? Vete, pero no peques más. O sea, el diálogo es un diálogo respetuoso del maestro. Y ahí tendremos que aprender mucho nosotros, porque luego, cuando nos acercamos a alguien, lo juzgamos por las apariencias. Ya estamos juzgando. Todavía ni siquiera escuchamos lo que va a decir la pobre persona. ¿De acuerdo? Entonces, de manera profesional es el diálogo socrático. Si a usted le interesa, investigue un poco de eso. Pero yo me conformo con que tengamos un diálogo respetuoso, sin juzgar, ¿sí? Y sin interpretar lo que me está diciendo, sino yo te escucho con respeto, más que con empatía, con misericordia. ¿De acuerdo, menos? Todo eso engloba un diálogo respetuoso, primero. Segundo, recuadro, segundo momento, confirmar lo que te dice, porque luego uno a veces malinterpreta las cosas, ¿de acuerdo? Hay ocasiones, hermanos, en los que nos traiciona nuestra mente y nuestros presupuestos. Como dije, a veces uno juzga a priori, o sea, antes del tiempo, y lo que la gente dice, ya ni siquiera estamos escuchando lo que la gente dice, ya estamos interpretando qué es lo que nosotros queremos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el acompañamiento, en el acompañamiento se da este diálogo respetuoso y confirmar lo que te dice. Como lo hizo el maestro le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y eso sería importante que nosotros lo dijéramos, hermano, hermana, ¿y qué le gustaría, qué quiere que suceda? ¿Qué le gustaría que suceda? Y bueno, ¿qué está dispuesto a hacer para que esto suceda? ¿De acuerdo? Eso yo lo aprendí en algunos de otros cursos en el orientador experto. Es un libro que se da en la UNAM, aquí en México, porque nosotros como pastores, antes le decíamos a la persona, como los antiguos sacerdotes, hágale así, así, y después viene. Y es un gran error, porque a veces otro extremo es quererle resolver la vida a las personas. No se preocupe, hermana, le hacemos así, le hacemos, no, espéreme, deje que la persona
primero se exprese con respeto y luego preguntarle, ¿qué le gustaría que sucediera? Pues yo quiero esto. ¿Y qué está dispuesto a hacer usted misma para que esto suceda? Y es que, o sea, no tomar decisiones por las personas, sino orientar para que la persona tome su decisión. ¿Qué es lo que realmente quiere? Y orientarla y acompañarla, pero no tomar decisiones por ellos. Confirmar lo que te dice. Eso es importante para no malinterpretar a la persona. A veces la persona es que solo quería que me ayudaran con una despensa y nosotros estamos pensando en hacer otras cosas. Hermano, quiere una despensa, permítame, al final, ahí tenemos algo de despensa. Al final, le dije yo a unas personas, con todo gusto le vamos a dar, pero pásele a escuchar la palabra porque sigue el sermón, ¿le parece? Y después de la palabra le damos la despensa. Bueno, está bien. Sí, hermano, o sea, o quiere que ore por usted primero y luego le doy la despensa. Bueno, está bien. Sí, o sea, tú tienes que eh, confirmar lo que te dice o lo que quiere, pero no interpretar apresuradamente. ¿Qué es lo que usted realmente quiere? ¿Quiere ayuda económica o quiere que su vida mejore? No, pues quiero que mi vida mejore. Bueno, vamos a orar, Dios le va a ayudar y después vemos con qué le podemos ayudar. No es mucho, pero con algo le podemos ayudar. Yo aprendí, hermanos, en el trabajo pastoral que a la gente no hay que negarle la ayuda. No le podemos dar todo lo que quiere. Le dije una vez a una persona, no, es que ustedes dicen que aquí ayudan. Pues depende, porque si quiere 1 millón de pesos, pues no lo tenemos, ninguno de aquí. Pero si quiere 20 pesos y que ore por usted, sí se los podemos dar. Bueno, está bien, de acuerdo. Sí, porque las personas a veces cuando se acercan también se acercan con otras intenciones. Entonces tú tienes que confirmar lo que te dice, lo que quiere, ¿de acuerdo? En la situación en la que está. Recuerden, en aquel círculo que yo les enseñé, cuál es la situación actual real antes de avanzar. Y luego, tercer recuadro, las personas hay que ayudarles a abrir el panorama que tienen. Porque las personas que están en crisis, sobre todo en intervención en crisis, la persona cuando está muy triste o muy enojada, muy abrumada, tiene una visión de túnel, nada más ve esto, nada más ve esta partecita ve. Y la visión de túnel hace que las personas, por la crisis que tengamos, no alcancemos a ver todo el cuadro general, todo el panorama general. Y eso ayuda mucho. Yo alguna vez, hace algunos años, lo he platicado muy poco, pero vale la pena ponerlo como ejemplo de este tercer momento. Estaba yo estudiando un curso de intervención en crisis, este, allá en la Ciudad de México, y yo trabajaba en Cuernavaca, en algunas oficinas, y entonces venía yo de regreso, iba yo solo porque de repente muchos se cansaron y yo iba y me gustaba aprender, y el curso de intervención en crisis hablaba pues de algunos pasos de cómo hacer contención con las personas y cómo no dejar que se entren en crisis, sino ayudarles a abrir su panorama y todo esto, que no tuvieran la visión de túnel, sino que tuvieran una visión más amplia, mirar sus signos vitales y todo esto. Y venía yo pensando, ¿y en qué me podrá servir esta capacitación? Bueno, en algo me puede ayudar en algún futuro. Y al otro día llego yo a mi oficina y había una crisis ahí en la oficina, las oficinas de la Iglesia de Dios en México, nacionales. Había mucho personal, había secretarias, recepcionistas, escritores, directores nacionales, todo el sistema de la literatura, todos los diseñadores, hay mucha gente ahí circulando. Y yo tenía mi oficina ahí y de repente me di cuenta que a una de las personas la dieron de baja, la corrieron, después de años. Ella era la que pasaba en limpio los escritos, pero llegó un momento en que la modernidad nos alcanzó. Ya había computadoras, cuando ella empezó no había computadoras, solo había máquinas de escribir. Ella trabajó en las oficinas muchos años y de repente le dijeron, pues ya no es necesario tu trabajo porque ya las máquinas lo hacen. O sea, estas computadoras, tú le pones formato y le cambias hasta la tipografía, o sea, muchas cosas, ¿no? Y ya quedó obsoleto su trabajo y la dieron de baja. Entonces, lo que no se dieron cuenta es que la situación familiar de la hermana era muy crítica. Y entonces yo la mala vi llorando y luego me buscó, quiso entrar conmigo. Y dije, sí, pásale, y cerré la puerta. Y todos estaban ahí viendo. Le dije, déjenme con ella.
déjeme platicar. Entonces entra la hermana y me dice, yo la conocía porque era hermana de ahí, de años, joven, era joven, no era tan grande de edad. Yo sabía que estaba recién casada, tenía, no sé, menos de un año haberse casado. Yo dije, pues todo está bien con la hermana, porque uno a veces no mira con cuidado, y no se da cuenta de lo que pasa alrededor. Y la hermana entra y me dice, sí sabe que me dieron de baja. Y con la hermana, qué lamentable, fíjese que sí, escuché que estaban en ese proceso. Y me dice, ¿sabe una cosa? Me voy a suicidar. Ah, caray, espéreme, tranquila. Y yo unos días antes había visto un curso de qué hacer cuando alguien se quiere suicidar, estudiando en casos hipotéticos. Y le dije, a ver, hermana, espéreme, explíqueme, ¿qué pasa? Dice, es que me quitan el trabajo, me acabo de separar de mi esposo, tengo una enfermedad que me contagió, y me empezó a mencionar 5 o 6 cosas que a ella le hacían pensar que no había sentido en la vida. Dije, a ver, siéntese, hermano, siéntese. Primero vamos a orar y luego usted me platica cosa por cosa, ¿le parece? Y entonces oramos y ya, dejó de llorar un poquito porque estaba inconsolable. Total, hice yo un trabajo, no me di cuenta que pasaron más de 2 horas y me enfoqué en abrirle el panorama, decirle, a ver, ok, ya me dijo lo que no tiene y lo lamento mucho, pero vamos a ver qué es lo que sí tiene. Y a ver, ¿usted tiene familia? Pues sí, tengo mamá y una hermana. Bueno, tiene familia que la espera, que se preocupa por usted. Y tiene una profesión, ¿no? Pues que sí, ok, puede conseguir algún otro trabajo. Lamentablemente, no sé por qué, ya no aquí, pero bueno, y yo tenía poco en esas oficinas. Y ya empecé a enumerarle lo que sí tenía. Tiene salud, o sea, tiene una enfermedad, pero hay un tratamiento para eso. Pues sí, me dicen los médicos, bueno, atiéndalo, primeramente Dios va a mejorar. Total, pasaron más de 2 horas, hermano. Volví a orar con ella, se fue más tranquila. Yo me comprometía, yo era el tesorero nacional, a finiquitarla lo más justamente posible y ayudarla un poco más. Eso ya le mitigó bastante. Y bueno, hablé con mis compañeros, decirles, oigan, hay que tener cuidado, porque estas decisiones son muy fuertes, o sea, una persona. Total, la hermana se fue y pasaron los años, hermanos. Yo ya dejé de trabajar ahí y hace algunos años me la encontré en la Ciudad de México. Yo no la reconocía, pues tanta gente que uno conoce, imagínense. Y de repente viene y me da un abrazo, hermano, cuánto gusto en verlo. Y ya, ¿quién eres? Ah, eres X persona. Sí, hermano, ¿se acuerda? Le digo, casi no me acuerdo. Dije, sí, me acuerdo perfectamente todo. Pero pues no le iba a decir, sí me acuerdo de tu crisis. Y me dijo, fíjese que estoy en mi casa ya con mi mamá y así, esa. Y la vi bien, bendito. Y dije, gloria a Dios. Bendito Dios. Solamente traté de abrirle el panorama. Ya me dijiste lo que no tienes, pero vamos a ver qué sí tienes. Y sí vale la pena vivir, porque en Cristo siempre hay solución. Y seguramente, y sus cosas se fueron acomodando. Bendito Dios pasó cosas buenas y se restauró. Yo nomás hice ese momento, lo confieso, solo ese momento la atendí, no lo volví a atender. Yo tenía mucho trabajo, porque atender por la iglesia a nivel nacional era otro asunto. Pero yo hice mi trabajo ahí, y esa era la función de la intervención en crisis. En el momento adecuado, tú puedes hacer algo. Después otro lo puede hacer o puedes remitir, puedes canalizar a alguien, pero si tú puedes hacer algo por la persona, hazlo. Puede ser solo ese momento o puede ser que varias sesiones platiques con ella. Abrir el panorama de la persona, lo ilustro con esta anécdota real. Entonces, si están acompañando a alguien, escuchen, un diálogo respetuoso, pregunten qué es lo que realmente quiere y abran el panorama. Eso va a ayudar mucho en este proceso de ayuda. No nada más estar ahí viendo a la persona, sino pues pregúntale algo y platica. A otra persona le dije, en otra situación diferente, en este punto de abrir el panorama, la muchacha era hija de un pastor y entonces estaba muy, muy enojada. Y entonces los papás estaban muy tristes y le dije a la muchacha, estaba una jovencita adolescente en rebeldía, porque andaba con los amigos ahí fumando y otras cosas. Entonces yo le dije, oye hija, la escuché, oré con ellos, papás llorando, papá iba a renunciar al pastorado porque la niña pues, era un mal testimonio ahí del pueblo. Y le digo, hija, yo veo dos panoramas, veo dos escenarios en tu vida, ¿me permites compartírtelo? Sí, le dije, veo un escenario trágico donde así como vas, te veo así, 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 mal en un futuro. O sea, le dije cosas feas.
te veo mal, vas a acabar mal. ¿A ti te gustaría llegar ahí? Y me dijo, no, ¿qué pasó? Dije, pues que para allá vas, mija. No veo otro futuro porque estás en rebeldía, estás en esto, te vas a meter en problemas, para allá vas, o sea, esa es tu línea de proyección. No te das cuenta, pero veo otro escenario en tu vida, le dije. Veo un escenario donde tú entiendes que era una etapa difícil, pero tú vas a tratar de estar bien con tu familia, con Dios, con tu familia, con la iglesia, estudiar, te veo como una familia con tu esposo, con tus hijos exitosos, con una casa. ¿Te gustaría cuál de los dos panoramas te gustaría? Le dije yo. Y me dijo, no, pues el segundo. Bueno, pues tienes que cambiar, mija, pero vamos a orar. Yo ya hice mi trabajo, también estuve ahí más de 3 horas con ellos. Eso fue la conclusión de la que me acuerdo. Oramos, la dejé de ver igual, después ya me la encontré en una iglesia ahí cercana y va ya con su esposo y una hija muy bonita. Me dijo, hermano, cuánto le agradezco aquello. Hija, dele gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de usted. Mire qué bonita familia. Sí, hermano, y siempre que me ve, me busca y cosas platicamos y todo eso. Y tiene una bonita familia y vive ahí en la ciudad de Cuernavaca. Este, ¿Qué quiere decir? Que lo que tú y yo hagamos en un proceso de acompañamiento, hermanos, es valioso. No menosprecie los momentos que usted dedica para ayudar a la gente y platicar, orar con ella. Abrir el panorama es importante porque a veces la gente está enojada, está en una visión de túnel, está en crisis y alguien tiene que aprender a acompañarle con el amor de Cristo y orientarle para que pueda mejorar. ¿De acuerdo, hermanos? Últimas dos momentos. Preguntar cómo le gustaría solucionarlo es algo que les platicaba. No le solucionen la vida a la gente, porque no podemos solucionar la vida a la gente. Ya después de que tú abriste el panorama, ¿qué te gustaría, cómo te gustaría estar? Como yo le dije a esta jovencita, ¿cuál de los dos escenarios te gustaría? No, pues segundo. Bueno, te gusta, o sea, ¿qué, qué estás dispuesta a hacer para lograr esto? Porque lo otro ya vas en camino. ¿Qué te gustaría hacer para solucionar esto? Bueno, y empezó a decir dos, tres cositas. Está bien, con esas empezamos. Y parece que fue mejorando, bendito Dios. Pero es importante no resolver la vida de la gente, sino preguntarle cómo le gustaría solucionar, qué está dispuesto a hacer por usted mismo para solucionar esto. Esta parte yo la he aplicado hasta en parejas, ¿eh? En consejería de parejas. Y un día estaba la pareja ahí duro y les dije, pues es que tienen años dañándose eh, verbalmente y no van a llegar a ningún lado, solo siguen dañando. Por eso están ya muy molestos. Pero ¿qué les gustaría hacer? Vamos trabajando en un proyecto nuevo y volver a empezar. Si se van a dar otra oportunidad, hay que hacer un nuevo proyecto. Pero, ¿qué sí les gustaría hacer? Ya me dijeron qué no les gusta de cada uno, porque los entrevisté por separado y luego juntos. Ya me dijeron lo que no les gusta, ahora díganme lo que sí les gusta de cada uno de ustedes y qué estarían dispuestos a hacer. Vamos a hacer juntos un nuevo proyecto de vida para su vida. Y ustedes le van a echar muchas ganas y con la ayuda de Dios, Dios los va a sacar adelante. Y parece que mejoraron un poco, o mucho, no lo sé. Parece que sí mejoró la situación. Y lo he hecho 2 o 3 veces. En algunos casos ya no me di cuenta porque está en otra ciudad. Pero preguntarle a las personas qué les gustaría hacer para mejorar, para solucionarlo, qué decisiones tienen que tomar, qué acciones tienen que hacer y qué están dispuestos a hacer, porque a veces la gente dice, no sé, bueno, ore a Dios, pídale a Dios dirección para saber qué es lo que usted mismo tiene que hacer. Cuando una persona dice, no sé, es porque quiere que tú le soluciones. No, yo no le puedo solucionar la vida, yo le puedo orientar, le puedo acompañar, le puedo aconsejar, pero usted va a tomar las decisiones y va a depender mucho de usted del trabajo que hagan, de la, de las ganas que tengan de salir adelante. ¿De acuerdo, hermanos? Estamos hablando de un procedimiento básico de acompañamiento. Y el último recuadro es dar seguimiento dejando tareas. O sea, si tú te encuentras con un caso, cualquiera que sea ya hiciste un diálogo respetuoso, ya confirmaste realmente la situación que está, ya abriste el panorama de las personas para que no estén enganchados en la parte negativa, perdón, y ya también le preguntaste qué les gustaría hacer, cómo les gustaría verse en, 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 en 2 años, en 3 años, en 5 años, cómo se ven ellos si, si deciden seguir adelante. Y la última parte es dar seguimiento dejando tareas. O sea,
lamentablemente, hermanos, el ser humano, estamos acostumbrados a dejar las cosas a la deriva. Y si tú vas a hacer un trabajo de acompañamiento y de aconsejamiento con una persona, ya hiciste estos uno, dos, tres, cuatro pasos, pero el último es darle seguimiento, dejando tareas. Si no estás ahí cerca, pues cuando menos a distancia, así como estamos nosotros, ¿no? Hoy en día, estos medios es una maravilla porque puedes estar en contacto con una persona aunque esté lejos. Y sí tengo yo dos o tres casos hacia distancia donde me puedo conectar y platicar, porque a veces la gente pues, no tiene quien le ayude ahí cerca, no tiene quien le acompañe, o no sé, pero el último paso es darle seguimiento. ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Cuándo nos volvemos a conectar? Porque si lo dejas así, a lo mejor la persona ya no te va a buscar porque no, ni siquiera sabe que necesita ayuda. Y dejar tareas. O sea, te dejo de tarea, por ejemplo, algo lo último, en los últimos estudios que estoy teniendo en la neuropsicología, es, apenas estaba revisando un material, ya hay toda una guía de cómo las personas puedan hacer por escrito diferente tipo de tareas. O sea, hacer un diario, pero no solo hacer un diario, puede ser de manera abierta, que escriban, el típico diario es escribir cómo se sienten, pero hay otro tipo de orientación que tú puedes dar para que alguien escriba. ¿Sí? O sea, se puede hacer seguimiento, una tarea para que tengan por escrito yo hasta una de las últimas veces que trabajé con los adolescentes en la iglesia, me invitan luego a dar el tema, compré yo cuadernos y lápices, les regalé uno cada uno para que tuvieran su pequeño diario. Le dije, hijos, escriban, por favor, dibujen, cómo se sienten cada día, para que en un futuro, y hasta uno de los diarios, ya los venden en las tiendas, tiene uno un candadito chiquito para que nadie lo abra. Y entonces le regalé a lo que las niñas le regalé a una día le regalé con un candadito, que me di cuenta que sabía. Y les di para que tuvieran la herramienta para escribir, dar seguimiento y dejando tareas. A veces las tareas son prácticas. Le voy a dejar de tarea que usted cada día o haga esto, haga. Por ejemplo, yo acostumbro, cuando una persona está muy en depresión, hermano, cada día va a leer un salmo y luego va a escribir lo que aprende de cada uno de ellos. Vamos a empezar desde el número uno. Tenemos bastantes salmos. Y lo lee, lo medita y escriba qué es lo que usted aprende. Y después lo revisamos. Esa es una posible tarea. O sea, como un ejemplo, hay muchos, ¿eh? Yo he ido, esta es la área donde estoy estudiando, que hay muchas estrategias para trabajar, claro. Pero la idea es dar seguimiento. Puede ser entre entrevista, puede ser por escrito, ¿sí? Puede ser una tarea que la persona haga, puede ser algo hasta hoy en día, por ejemplo, algo que acabo de aprender en la neuropsicología, no sé, yo creo que se han escuchado la técnica del mindfulness, que son ejercicios de respiración. Y es algo tan básico, hermanos, porque yo me daba cuenta con las hermanas, por ejemplo, la sociedad femenil, que de repente entran en crisis, en pánico, porque están en la etapa de la menopausia, me dicen ellas. Y a la última vez que estuve con él, dije, hermanas, ya les di un tema hablando del crecimiento espiritual, emocional, y hablando del crecimiento emocional, les expliqué más o menos cómo funcionan las emociones. Les dije, pero vamos empezando con algo muy básico, ¿no? Saber respirar conscientemente. Respirar profundo. Hay ejercicios de respiración de menos a más, de manera natural, no se acelere porque no se pueden marear. Y respirar conscientemente, hay diferentes ejercicios de respiración. Eso hace que una persona tenga mejor circulación y su mente esté oxigenándose y tenga una mayor posibilidad de estabilización emocional. Lo que le llaman la autorregulación, se llaman en neuropsicología. Es algo tan sencillo y tan básico. Bueno, si tú ves que la gente está muy en pánico, a ver, tranquilo, respire con calma y va a respirar un poco más, va a tomar aire, son primero dos, tres, cuatro, toma aire, lo mantiene dos o tres y luego lo expulsa. Y así, hay ejercicios diferentes. La idea es oxigenar el cerebro para poder estabilizar emocionalmente, la autorregulación. Y luego hay ejercicios, el mindfulness explica, hay todo un curso de eso, ¿no?
Hay para niños, adolescentes, adultos, para adultos mayores, porque los adultos mayores también de repente olvidan hacer las funciones básicas este, conscientemente, y entonces hay ejercicios para que ellos puedan cada día hacer de movimientos sencillos, de respiración, de estiramiento, y eso les ayuda bastante para relajarse y estar disponibles para aprender un poco más, ¿no? Y pongo una nota al final, yo ahí, la nota final que pongo es invitar a la persona al autodistanciamiento. ¿Qué es el autodistanciamiento? El autodistanciamiento es un ejercicio que hizo el Señor Jesús cuando con sus discípulos les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Eso es un autodistanciamiento. ¿Cómo me veo a la distancia yo mismo? Y el maestro lo hizo. Le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y le dicen, pues unos dicen que eres un profeta, otros que eres Jeremías, otros que eres Juan el Bautista. Pues la gente decía muchas cosas del maestro. Y el maestro se atreve a preguntarles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y es cuando el apóstol Pedro le dice, maestro, tú eres el hijo de Dios, el hijo del Dios viviente. Y le dice, eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eh, este, este ejercicio de autodistanciamiento es cómo me veo yo, cómo me ven los demás. Autodistanciarte de ti mismo es importante, porque la persona que no aprende a autodistanciarse se convierte en una persona ególatra, siempre piensa que ella está bien y nunca se equivoca. Y no, puede ser que o ahora, la persona que tú le puedes preguntar a la persona más cercana, tu esposa, tu esposo, tu hijo, vale la pena hacer un trabajo de autodistanciamiento. Si queremos crecer, si queremos mejorar, vale la pena hacer un ejercicio de autodistanciamiento. ¿Para qué? Para trabajar la autotrascendencia. ¿Qué es la autotrascendencia? Es la restauración, salir adelante, dar el siguiente paso, brincar la barrera. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces es importante para que las personas eh, puedan entrar en un proceso de acompañamiento y de restauración. Podemos usar este diagrama básico que yo les comparto, hermanos. Es un programa que yo elaboré hace algunos años en base a diferentes estudios, pero siempre con un enfoque pastoral. No se preocupen. Este, si no lo alcanzan a entender del todo, pues hay que practicarlo poco a poquito. Son como una orientación. A mí me preocupa mucho que en la iglesia luego no tenemos un, una orientación, un procedimiento para acompañar a las personas. Y cuando alguien visita a una persona, por ejemplo, está ahí, y ¿cómo le va, hermano o hermana? Bien, pues bien, fíjese que. Y luego de repente se dan cuenta y están platicando de todo, y, y menos de lo importante que deberían de platicar. Y bueno, yo creo que hay que aprovechar siempre que tenemos una visita, un acompañamiento con alguien, hay que aprovechar para ayudar a la persona. Si yo le visito es para ayudar, para acompañarla en un proceso de mejoría, de un proceso de restauración, yo le llamo, y no sea una visita a la deriva, no sea una visita ociosa, porque mire, cuando hay ociosidad, se empieza a hablar de todos menos de uno, y eso se convierte en chisme y se convierte en murmuración. Entonces, yo he aprendido a que hay que direccionar la visita, la plática, el acompañamiento, la oportunidad, para que se convierta en algo edificante, y más cuando alguien te busca y dice, quiero platicar con usted, hermano o hermana. Bueno, este procedimiento le puede servir un diálogo respetuoso, confirmar lo que realmente quiere o necesita la persona, abrir un panorama más amplio, que la persona abra su panorama, que no se centre solo en lo malo, preguntar qué le gustaría hacer o cómo puede mejorar su situación, darle seguimiento, darle algunas tareas, ejercicios. La siguiente, ¿qué le parece si nos vemos la próxima semana? ¿Le gustaría? Bueno, está bien. Bueno, ya eso le da contención, o sea, le da sentido de que alguien se interesa en esa persona, porque a veces las personas cuando buscan ayuda es porque se sienten muy mal. De ahí que a mí me ha gustado estudiar programas como intervención en crisis, como esto de la neuropsicología, o sea, ¿qué está pensando posiblemente la persona y cómo le puedes ayudar para que la persona mejore o
o supere esta etapa por la que está pasando, porque casi siempre es una etapa, hermanos. A mí me gusta ver, de hecho yo se los digo a las personas, cuando la persona está en crisis, en un problema, le digo, ok, lo primero que tienen que entender es que es una etapa de la vida, no siempre va a estar así, solo es una etapa de la vida. Estamos en abrir el panorama, por ejemplo. Es una etapa de la vida. La vida es así, pasa por diferentes etapas. Hay etapas de éxito y etapas de equivocación o de declive. Entonces, es una etapa. Con la ayuda de Dios usted va a estar en otra etapa muy pronto. Entonces, pero mírelo así, solo es una etapa, no es para siempre. Porque la persona cuando está en el problema piensa que siempre se va a estar así, ¿no? No sé cuánto va a tardar, pero esperemos que pronto pase esta crisis. Y luego viene el siguiente. Ok, ¿qué podemos hacer para que esto mejore? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué te gustaría hacer por darle seguimiento? La nota dice invitar a las personas al autodistanciamiento es importante, que la persona se dé el permiso de que otra persona la analice. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven las personas? Para la autotrascendencia. La autotrascendencia es superar cualquier obstáculo, cualquier barrera, cualquier problema que esté interfiriendo en tu desarrollo. Y eso es importante, ¿no? Como dije, en neuropsicología es la autorregulación. O sea, tú mismo puedes decir tranquilo, a ver, tranquilo. La situación está muy crítica, pero vamos a respirar, no vamos a perder el conocimiento ni la realidad y luego vamos a buscar a alguien que nos ayude. Porque puede ser un accidente, una enfermedad, una crisis emocional, puede ser un problema grave, puede ser una etapa difícil, no sé. Son muchas cosas con las que las personas pasan, pero el tema de hoy es uh, un ministerio de acompañamiento y de aconsejamiento. Le hace mucha falta a las iglesias, ¿de acuerdo? Porque luego el pastor no se da basto. Y yo voy a insistir, qué formidable sería que cada congregación tuviera un ministerio de acompañamiento y de aconsejamiento o de consejería, aunque la consejería tiene que ver con algo más profesional. Yo le llamo ministerio de acompañamiento y aconsejamiento. ¿De acuerdo? Vamos a la conclusión. La conclusión no es una sola, son varias conclusiones. Nada más que las uní para no hacer tan largo el, el, el escrito. Dice las conclusiones. Las congregaciones deben ser comunidades terapéuticas o sanadoras, que sepan amar con paciencia y bondad mutua. O sea, entre hermanos, es mutuo. Son comunidades donde habita el Señor Jesús, donde habita el Señor, pero al mismo tiempo imperfectas. O sea, están formadas por seres humanos. Por lo tanto, pongo en la parte central, por lo tanto, los creyentes deben poseer las herramientas necesarias que les permitan acompañar en los diferentes procesos de la vida, tanto a los niños o las niñas como a los ancianos, pasando por los adolescentes, jóvenes y los adultos. O sea, recuerden que en los primeros archivos, las primeras clases que tuvimos el desarrollo humano en las diferentes etapas de la vida. Y cada una tiene sus características y sus retos, por lo tanto. Entonces, la idea es, hermanos, que las iglesias estamos formados por personas, no por ángeles. Eso es importante. O sea, de repente creo que nos equivocamos de enfoque. Si somos personas las que conformamos la iglesia, los creyentes debemos poseer las herramientas necesarias que nos permitan acompañar en los diferentes procesos de la vida a través de un ministerio de acompañamiento y de aconsejamiento porque tenemos niños, ancianos, adolescentes, jóvenes, adultos. La iglesia está formada por todos ellos. Dice la parte final, para que de manera integral o completa crezcamos en Cristo hacia la madurez espiritual. Por ahí alguien me regaló un libro que no he podido leer y se llama una espiritualidad emocionalmente madura. Y apenas lo estoy empezando a leer, me pareció interesante. Y yo dije, eso me gusta, o sea, tener una espiritualidad emocionalmente madura. Son un par de libros, como es uno para la persona y otro para la iglesia. Una iglesia espiritualmente, una iglesia espiritual emocionalmente madura. Y no es otra cosa más que esto que yo les comparto. O sea, sí, la parte espiritual, pero la parte emocional van de la mano con la parte espiritual.
yo en lo personal dudo cuando alguien emocionalmente es muy bien estable y emocionalmente es um, muy inconstante, me parece que espiritualmente le va a afectar también, espiritualmente lo va a hacer también, porque van como de la mano, no son situaciones aisladas. A mí me gusta verlo como eslabones. La parte espiritual y la parte emocional y la parte física también. De hecho, hay un diagrama que por ahí les presento. ¿Verdad? La parte espiritual, biopsicosocial, van unidas y eso conforma a la persona como un ser humano completo, integral, holístico. Eso es muy importante entenderlo, porque si no, a veces no hacemos nada cuando pensamos que en las iglesias, pues ya le di la parte espiritual y que le haga como pueda. Oye, sí, pero la parte emocional, ¿cómo está? No, no sé, pero pues hay que buscar ayuda. Está bien, pero sería mejor que en la iglesia hubiera, la propuesta mía es, regreso, un ministerio de acompañamiento y de consejería en tiempos de crisis. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, espero en Dios, hermanos, que esta, esta presentación les ayude para poder adaptarlo a sí mismo, pero también, insisto, ustedes revísenlo, ustedes traten de adaptarlo a su vida y si pueden proponerlo a su pastor, a su líder, sería bueno. De hecho, solo nos queda una semana más, hermanos. La próxima semana tenemos el tema de sanando las diferentes etapas de la vida. Ya les encargué de tarea que empiecen a leer el libro de los hermanos Lin, de cómo sanar las 8 etapas de la vida, de los hermanos Lin. Primero la introducción, que es como una síntesis, y luego el capítulo 1. Esa es la tarea de las últimas 2 semanas, ¿sí? Es su último trabajo. Leer la introducción de ese libro, cómo sanar las 8 etapas de la vida, de los hermanos Lin. Ya les platiqué de ese libro. La próxima semana tengo una presentación para ir viendo los enfoques especiales. Sí, porque es un libro muy valioso. Entiendo que ya lo subieron a la plataforma el libro. Y si no, me dicen y yo se los puedo reenviar a su correo electrónico. Pero parece que ya está en la plataforma para que lo empiecen a leer. Para mí es un libro muy bueno, es uno de los mejores libros que yo he leído porque es un libro teórico práctico. A mí me gusta esa área. O sea, sí hay teoría, pero propone algunas cosas interesantes en la práctica de cómo sanar, cómo restaurar, cómo mejorar la parte espiritual y emocional de las personas. Me gusta, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy por lo pronto les comparto este material y la próxima semana, hermanos, en este archivo de cómo sanar las 8 etapas de la vida, yo les voy a dar una presentación, ya les voy a presentar una guía para el trabajo final. El trabajo final va a ser que esto que yo les he compartido, cómo ustedes les gustaría aplicarlo en su iglesia local. Ya sea, como acabamos de ver, ya sea trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes, con mujeres, con matrimonios, con adultos mayores. Esto que yo comparto, ¿dónde les gustaría hacer un proyecto para trabajar esta parte? ¿Sí? ¿Qué objetivos tendrían y qué actividades? Hay una guía que yo elaboré la próxima semana en la presentación viene, a la parte final, en la conclusión. Y luego todo tendríamos otra clase para darles algunas herramientas en la práctica de cómo restaurar, ¿sí? Hoy les compartí este procedimiento que tuve la oportunidad de elaborar hace algunos años. Siempre le trato de mejorar porque siempre uno va aprendiendo más, pero con todo cariño, hermanos, el libro Los Hermanos Lim propone otro procedimiento que es a través de la oración, la meditación y el acompañamiento también. Entonces, son herramientas que nos van a servir y ustedes van a decidir con un proyecto. Un proyecto es cómo les gustaría trabajar. Ya ustedes se lo van a presentar, eso nos va a servir para su trabajo final y ustedes se lo pueden presentar a su pastor, a su líder, a su familia, ¿sí? Y si el pastor les apoya, bueno, a lo mejor lo implementan en su iglesia local. Sería maravilloso que hicieran un ministerio de acompañamiento, ya como dije, ustedes van a elegir con quién o con toda la iglesia quieren trabajar, también se puede trabajar. Pero eso lo vemos la próxima semana. Por lo pronto, hermanos, yo quedo a sus órdenes. Ha sido un gusto compartirle este tipo de herramientas, de temas que a mí me gustan porque son teórico-prácticos, porque no solo apuntan a la parte informativa, sino a la parte formativa. Y la parte formativa es
qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer con la ayuda de Dios y cómo podemos ir aprendiendo en la práctica. Me parece que ese es el objetivo, debe ser el objetivo de estar creciendo en Cristo cada día. La parte formativa, nos vamos formando como mejores discípulos de Cristo. Ese es un anhelo de mi corazón, ¿verdad? En esta clase, aunque entiendo que hay que enfocarlo en la familia, pero también de manera personal uno crece. Cuando yo crezco, perdón, personalmente, ayudo a crecer también a mi familia. Eso estoy convencido. Y a las demás familias también. Así es que por lo pronto, hermanos, quedo a sus órdenes. Vamos a orar para terminar. Les agradezco mucho su tiempo y vamos a terminar con la oración. Bendito Padre, te damos gracias porque hoy tú nos das la oportunidad de poder acercarnos a esta enseñanza y a esta reflexión. Te rogamos que nunca falte tu bendición y tu cuidado en nuestras vidas y que tu gran bendición nunca falte en nuestros hogares, en nuestras familias y las familias de tu pueblo, de tu iglesia también. Hoy te pedimos tu dirección y tu guianza en todo momento y que nunca falte tu provisión. Porque te lo pedimos, porque te lo rogamos todo, confiadamente y en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, con confianza me pueden escribir y yo les puedo compartir algo más de material con toda confianza. Muchas gracias, hermana Irma, que Dios la bendiga. Gracias, hermano. Sí, sí. Revisen el material, cualquier duda, la próxima Claro que sí, sesión lo hermano. platicamos con todo gusto. Gracias. ¿Les parece? Dios le bendiga, bendecida tarde. Gracias, hermanos. Buen fin de semana. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. A los hermanos que nos escuchan y reciben el material, revísenlo, hermanos. Y cualquier duda, estamos a la orden. Que Dios los bendiga mucho. Pasa a ustedes, cuídense mucho y saludos a sus familias. Pasa a ustedes. A vos, pan, hermanito. Gracias, hermano.